Estamos acá con el doctor Abel Pérez. Doctor, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Hoy un interesante tema. Buenos días, Fabricio. Bueno, contento como siempre de estar con ustedes. Y sí, hoy traemos un tema que es sobre la depresión. La depresión, pero hoy la depresión con otra característica que es la depresión subclínica. Estamos generalmente acostumbrados a saber que una persona está deprimida cuando lo vemos llorar, cuando vemos que hay un mantenimiento de una tristeza en el tiempo, cuando quizás ha dejado de comer o se está aislando, pero no siempre la depresión se comporta de esta manera. ¿Y por qué traer a colación este tema? Porque nos vamos a dar cuenta en la medida que vayamos hablando que lo hemos tenido al lado de nosotros, en el trabajo, en la familia, a veces está también presente en niños o adolescentes y no nos percatamos y finalmente cuando no somos capaces de pensar en este tipo de depresión subclínica que vamos a estar hablando hoy, podemos estar maltratando a una persona que esté afectada y lo que vamos a estar haciendo es agravando su cuadro clínico. Cuando hablamos de clínica o cuadro clínico estamos hablando de un cortejo sintomático o características sintomatológicas que describen una enfermedad. Pero en este caso, la depresión subclínica estamos hablando de algo que no vemos. Es algo que no vemos, pero que sí se manifiesta, pero con características diferentes. Cuando hablamos de depresión, tenemos que saber que la Organización Mundial de la Salud establece la depresión como la primera causa de todas las enfermedades de desórdenes emocionales a nivel mundial. Teniendo en cuenta también que hay un subregistro de la depresión. ¿Por qué? Porque solamente se registran en las estadísticas las personas que llegan a los establecimientos de salud, pero hay muchas personas deprimidas en las calles, en los hogares, sin entrar dentro de estas estadísticas. Es decir, que estamos hablando de un subregistro. Además de eso, también es una enfermedad que ocupa entre el cuarto y el quinto nivel al final en las enfermedades más discapacitantes de todas las enfermedades a nivel mundial, incluyendo las enfermedades físicas. Entonces, cuando estamos hablando de depresión, no podemos hablar de una tristeza en sí. ¿Por qué? Porque la tristeza es una emoción que forma parte del resto de las emociones, como lo es también la alegría, como lo es también el odio, como lo es también el enojo. Estamos hablando de esto, ¿no? Pero cuando estamos hablando de depresión, estamos hablando de una tristeza que se mantiene en el tiempo y que comienza a generar un deterioro en diferentes áreas de la vida, como es el área personal, el área familiar, área laboral, el área social o comunitaria. ¿Y qué características generalmente tiene la depresión? La depresión tiene como síntoma principal la tristeza y acompañada a la tristeza puede tener el paciente deseos de llorar, llanto ocasional o frecuente, puede tener también poco deseos de hacer las cosas. Llega un momento que la paciente hace las cosas porque sabe que tiene que hacerlas, pero no porque tiene deseos. Aparecen sentimientos de vacío, sentimientos de soledad, aburrimiento. Aparece también, por ejemplo, pérdida del interés por las actividades que anteriormente resultaban placenteras, ideas pesimistas con relación al futuro, aparece también pérdida del apetito. ¿Y qué sucede? Que cuando comienza a aparecer una tristeza mantenida en el tiempo, a nadie le gusta estar triste, porque realmente esta tristeza mantenida en el tiempo es como si tú estuvieras nadando contra corriente y esto va generando una pérdida de la energía vital. O sea, es la pérdida de la energía para vivir, o sea, es la energía que se necesitan para realizar todos los procesos que son necesarios para llevar una vida activa, como el proceso de razonamiento, el proceso de memorización, de ejecución, de tomar decisiones. Entonces, en el caso de la depresión subclínica, llega un momento que comienza a establecerse esta tristeza con todos estos síntomas acompañantes, pero el paciente no habla. O sea, el paciente todos los días va a su trabajo, si tiene que ocupar cargos ejecutivos lo hace, si tiene que reírse lo hace, o si no, en algunos momentos puede ser que tenga patrones reactivos violentos o impulsivos, pero ¿qué hacemos las personas que desconocemos que está deprimida? Que le llamamos la atención o si no, se está riendo y nos reímos con él, sí, pero finalmente el paciente está proyectando algo que no es la realidad. Incluso a veces el paciente no sabe ni que está deprimido. Doctor, esta depresión causa problemas en el trabajo, en el hogar, en el rendimiento físico, el rendimiento académico, si está estudiando, o sea, todo esto lo complica. Sí, sí, Fabricio. De hecho, los estudios revelan asimismo. La depresión subclínica no aparece clasificada en la Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición,
como depresión subclínica, pero sí se incluye dentro de las depresiones no especificadas, ¿no? Como trastorno del estado de ánimo no especificada, pero sí hay muchos artículos que hablan alrededor de la depresión subclínica. Cuando estamos hablando de muchos artículos, es dentro de los artículos de la depresión, porque no hay tampoco demasiados, pero sí hay estudios. Por ejemplo, hay estudios que se han hecho en Argentina, en uno de las ciudades más pobladas de Argentina, al sur de Argentina, que revelan, por ejemplo, que del 2%, del 6% al 10% de las personas padecen depresiones subclínicas. Otros estudios a nivel mundial revelan, por ejemplo, que una de cada cuatro mujeres alguna vez ha padecido un episodio depresivo y que 1 de cada 6 hombres han padecido alguna vez un episodio depresivo. La diferencia es que generalmente a los hombres, en muchas ocasiones, de que son pequeños, le dicen que los hombres no pueden llorar y que los hombres tienen que ser fuertes ante todas las contingencias que aparezcan en la vida, pero esto no quiere decir que los hombres no tengan emociones. Y ellos y los hombres muchas veces, ¿qué es lo que hacen? Recurren al alcohol, recurren a las adicciones, pero como bien tú decías, sí tiene una repercusión en todas estas áreas. De hecho, está comprobado que una persona deprimida comienza a tener un enlentecimiento psíquico que le impide poder realizar las actividades cotidianas del trabajo adecuadamente. La persona comienza a funcionar por debajo de sus posibilidades reales y cuando ellos comienzan a hacer los llamados de atención, cuando comienzan quizás a tomar medidas de tipo punitivo o no, en el trabajo, llega un momento que esto se va agravando y el paciente comienza a generar mucho más inseguridad y cuando vienes a ver llega un momento que aumenta la desmotivación al trabajo, la desmotivación escolar si es en adolescentes o niños y cuando venimos a ver estamos ya con alteraciones en el comportamiento importantes que llevan a la persona a adicciones, que llevan a las personas a tener, por ejemplo, en muchas ocasiones en el adolescente se comporta con trastornos en el comportamiento de conductas delictivas y lo peor de esto es que una depresión subclínica que no se ve es esa persona que vemos hasta hace 3 días en el trabajo lo vimos y de pronto te enteras que se ahorcó o se suicidó o allá iba la inquietud, sí, ¿no? Es una depresión silenciosa que sí, te puede llevar a eso, al suicidio. Así es, Fabricio, es una depresión silenciosa y que en muchas ocasiones las manifestaciones son físicas o conductuales. Por ejemplo, en muchas ocasiones a las emergencias, también a las consultas externas o a los consultorios privados, pueden llegar personas que tengan cefaleas migrañosas, que tengan, por ejemplo, dolores osteomioarticulares, que aparentemente solo, quizás sea nada más una fibromialgia o sea quizás una sacrolumbalgia o determinadas artritis o determinadas gastritis o úlceras y pensar que solamente estamos ante enfermedades físicas. Sin embargo, cuando nos ponemos a profundizar, todo comienza a partir de una depresión mantenida en el tiempo, nunca diagnosticada. Y también hay artículos que revelan lo mismo. O sea que de la mayoría de las depresiones que llegan a los establecimientos de salud, más del 10% no se diagnostica. Entonces, de aquí la relevancia y la importancia de tener en cuenta que los síntomas físicos pueden estar hablándonos a favor de depresiones subclínicas. Y esta depresión subclínica trae también dificultades en el matrimonio, dificultades en las relaciones sociales interpersonales, dificultades también cuando vamos a dirigir algo o tener un emprendimiento y desarrollarlos adecuadamente. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto y tener en cuenta que además una depresión mantenida en el tiempo también puede generarnos enfermedades físicas importantes, incluso el debut de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión arterial, como lupus eritematoso o enfermedades de colágeno o inmunológicas que ya tengan una predisposición genética a padecerla. La depresión subclínica puede estar dentro de los factores precipitantes. Yo creo que esta es la más peligrosa de las depresiones porque claro, puede llevar a todas estas consecuencias gravísimas. Por decir, una persona con esta sintomatología que no sabe que tiene problemas depresivos, se separa del esposo o de la esposa, como quiera saber, o tiene algún problema con un hijo, con un familiar, indudablemente esto va a agravar. Por ejemplo, Fabricio, ahorita que haces alusión a esto,
en consulta hemos visto con frecuencia, por ejemplo, problemas en el matrimonio, sobre todo cuando existen dificultades en la intimidad, en las relaciones sexuales, donde hay mujeres, por ejemplo, que no tienen deseos de tener relaciones sexuales y los hombres llegan a pensar que es que la mujer ya no lo quiere, que ya no le gusta, que anda quizás con otra persona porque le está siendo infiel, y sin embargo, cuando nos ponemos a profundizar, hay una depresión subclínica de muchos años, nunca diagnosticadas. Sin embargo, hay historias de enfermedades físicas como úlceras, gastritis, dolores, osteomielitis articulares. También muchas depresiones subclínicas tienen el principio a partir de trastornos de estrés postraumático no resueltos, a partir de afectaciones, por ejemplo, importantes desde la infancia y que nunca han sido tratadas. ¿Por qué? Porque la persona nunca ha hablado de esto con nadie. Y en otras ocasiones, otro de los problemas de la depresión subclínica es que ni el mismo paciente sabe que está deprimido. El paciente se entera en la consulta que está deprimido porque el especialista es el que lo diagnostica y le explica cómo se ha estructurado todo esto, le explica el porqué de los comportamientos que ellos mismos no pueden entender, porque muchas veces la persona no quiere comportarse de una manera, sin embargo no sabe cómo resolver su situación. Entonces, de aquí la importancia de poder conocer esto. Sería bueno conocer por lo menos los síntomas que puede presentar para que una vez que yo presento estas características, pueda dirigirme a un psicólogo o un psiquiatra o un profesional. Sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la tristeza. A veces las personas se despiertan en las mañanas y se levantan tristes y no saben explicar por qué. Ellos mismos lo dicen así: a veces me levanto con triste, no tengo deseos de hablar con nadie, pero no me ha pasado nada. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esto y comenzamos a identificar esto en nuestro organismo, debemos tener presente que podemos estar presentando una depresión subclínica, sobre todo cuando esto ya se ha hecho mantenido en el tiempo. Hay personas que tienen 38 años y se vienen sintiendo así desde que tienen 20, desde que tienen 19 años. Una vez que ya identificamos que estamos tristes y en ocasiones sin poder identificar la causa, o identificando la causa, pero además de eso nos sentimos aburridos, estamos en los lugares y sentimos que no tiene sentido y que casi nada nos hace sentir bien. Cuando vemos que las actividades que antes me resultaban placenteras, como era compartir con mis amistades, quizás leer un buen libro o quizás ver una película, ya nos deja de animar, tenemos que pensar en la posibilidad de una depresión subclínica. Cuando comenzamos a perder el apetito, que entra dentro de la sintomatología somática, ¿no? Y aquí, cuando hay pérdida del apetito, pérdida de peso, disminución de la libido sexual, y aquí estamos hablando de síntomas somáticos que hablan de agravamiento de esta depresión subclínica. Pero vamos a ver que comenzamos a tener dificultades en las relaciones interpersonales porque nos molestamos con facilidad, porque nos irritamos con facilidad. Tenemos que pensar que se aparecen además dolores en los huesos, en los músculos, cefaleas. Pensar en la posibilidad de una depresión subclínica independientemente de la sintomatología física que tengamos. Y si además de eso en algún momento pensamos que la vida no tiene sentido y que la mejor opción es no vivir más, debemos buscar ayuda especializada. Doctor, creo que aquí lo más correcto, y decía un médico general alguna vez, dice, antes, y él era médico general, dijo, mire, antes de visitar un médico general, usted tiene que visitar un psiquiatra, porque él le va a diagnosticar todo y sería un momento oportuno para a lo mejor establecer este tipo de situaciones y que no avancen. Sí, Fabricio, yo pienso que cuando este médico habló de esta manera es porque quizás se refirió a un paciente en específico, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente antes de llegar a pensar en algo, en una causa funcional o psicológica, primero hay que descartar todas las causas orgánicas. Está bien que el paciente vaya al médico general o vaya a las especialidades, sobre todo cuando la depresión, en este caso subclínica, tiene repercusión física, porque puede ser que estén concomitando dos enfermedades, tanto físicas como psicológicas, o que la causa solamente sea psicológica, pero tenemos que descartar las causas orgánicas. Lo que sí les recomendamos a las personas que no tengan temor ir a ningún especialista en salud mental, ya sea psicólogo clínico o psiquiatra, y que con relación, por ejemplo, a la psiquiatría puedan comprender que es una ciencia igual que lo es la psicología, que los psiquiatras no estamos nada más para dar medicamentos. O sea, los psiquiatras trabajamos en la promoción, prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación de un paciente, y en las consultas, por ejemplo, que nosotros damos en el centro, siempre dejamos muy bien claro la importancia de trabajar en los pilares fundamentales, que es en el tratamiento biológico, psicológico y psicosocial, y también, por supuesto, teniendo en cuenta
la parte espiritual, ¿no? Y tratamos siempre de brindar una atención integral a todos los pacientes que vamos, porque tenemos que recordar que es importante el tratamiento farmacológico, porque generalmente cuando hay una depresión subclínica ya viene establecida de muchos años. Hay un desequilibrio interno donde hay desestabilización de neurotransmisores, de enzimas, de vitaminas, de aminoácidos. Hay muchas cosas que están alteradas y que se deben equilibrar con tratamiento farmacológico, como se trata el resto de las especialidades clínicas. Pero, doctor, ya dice, han ocurrido a veces 10, 15 años y usted no se ha dado cuenta, ya lo sabe. Hay un deterioro, hay un deterioro. hay una complicación en todo el sistema del ser humano. En todo el sistema. Generalmente hemos visto que las personas, ya después que llevan muchos años con depresiones subclínicas, tienen generalmente enfermedades crónicas no transmisibles establecidas. Y vemos personas que tienen artrosis, que tienen fibromialgias, que tienen cefaleas migrañosas, pero nunca se ha diagnosticado la depresión. Entonces, cuando no se diagnostica la causa, por supuesto que empiezan entonces todas las complicaciones. Y por eso es importante que podamos comprender que el tratamiento en psiquiatría es igual que el tratamiento en otro tipo de especialidad, pero que tiene que ir acompañado de un tratamiento psicoterapéutico que nos permita trabajar sobre las causas que generan los síntomas, porque siempre hemos dicho que el tratamiento farmacológico en psiquiatría disminuye síntomas, pero no modifica estructuras de pensamientos. Si yo pienso que todas las mujeres son iguales o que todos los hombres son iguales o que no puedo confiar en nadie, eso no lo va a modificar un medicamento, pero sí un tratamiento psicoterapéutico va a ayudar a contribuir a que la persona sea capaz de poder buscar pensamientos alternativos, que pueda comprender cómo trabajar sobre esto y, por supuesto, si tú trabajas sobre la causa, los síntomas después no aparecen. Doctor, alguien me decía, la depresión no existe, todo está en tu cabeza. Sí, eso es lo que plantean muchas personas. Incluso muchas personas a veces piensan que porque la persona ponga de su parte, ya eso es suficiente, y es un error. Porque si la persona pudiera poner de su parte, ya lo hubiera hecho, porque la depresión subclínica es una de las enfermedades más discapacitantes. Necesita ayuda. Necesita ayuda. O sea, las personas le dicen, pero pon de tu parte, no tienes nada. No, sí tiene, porque primero hay una alteración neurológica y además de eso hay una alteración emocional que le impide a la persona actuar como él quisiera. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que el primero que no quiere estar deprimido es la persona que lo sufre, y a partir de ahí necesita ayuda. ¿Por qué? Porque para esto existen tratamientos específicos, existen tratamientos no farmacológicos específicos que ayudan a la persona a poder salir de la depresión. Nosotros, una de las proyecciones que tenemos actualmente, Fabricio, es poder crear, en la medida que vaya mejorando todo esto de la pandemia, grupos psicoterapéuticos para trabajar con personas deprimidas. ¿Por qué? Porque incluso con esto de la pandemia, todo ha aumentado. Todo ha aumentado. Han habido, por ejemplo, muchas situaciones en las familias, en las personas, donde se han visto obstaculizados proyectos de vida, donde muchas de las cosas que ya estaban bien establecidas se han empezado a dañar, y esto ha generado depresiones importantes. Incluso la depresión en el hombre es tan complicada también porque el hombre generalmente no dice lo que siente, o sea, calla para no preocupar a la mujer, para no preocupar a los hijos, pero tenemos que tener en cuenta que cualquier persona en nuestra familia puede estar pasando por una depresión subclínica. Aquí la recomendación entonces, que siempre salud mental es mucho más. Mucho más. Salud mental es mucho más que fármacos, mucho más que terapias psicológicas. Hay que ver al individuo como un ser integral, y estamos ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o al número 0985 54 07 64. Ahí estaremos gustosos de poder atender.